Dicen que el mejor arbitraje es el que pasa desapercibido. No deberías recordar el nombre del árbitro, ni la cabina del VAR, ni esa pequeña pantalla junto al campo. Pues en el Mundial de 2026 lo recordamos a todos. Fue un torneo donde la sala de árbitros generó tanto drama como la misma cancha. Un lugar donde una sola revisión de video podía destruir el sueño de un equipo en 30 segundos. Y donde millones se convencieron de que todo estaba arreglado. Así que repasamos 15 de las decisiones arbitrales más polémicas de todo el torneo. Y créeme, esto es una montaña rusa. Antes de empezar, hay algo clave que debes entender, porque explica la mitad de lo que sigue. El VAR solo tiene permitido revisar 4 cosas específicas. Si un gol es válido, si hay penalti, si una tarjeta fue al jugador equivocado y si es roja directa, eso es todo, no puede sacar amarilla. Así que si llaman al árbitro para ver una falta grave, sus únicas opciones suelen ser no hacer nada o expulsar al jugador. No hay punto medio. Guarda ese vacío legal en tu memoria porque está a punto de desatar un caos absoluto. El número 1 de la lista, y empezamos justo en la fase más decisiva del torneo. España contra Francia en la semifinal. En la primera mitad, Lamine Yamal cayó ante una entrada del defensor francés Lucas Digne y el árbitro Iván Bartón señaló de inmediato el punto penal. España anotó y no miró atrás. Pero las repeticiones enfurecieron a los aficionados franceses, porque para muchos el balón pareció golpear primero el brazo del propio Yamal, lo que habría significado mano y tiro libre en contra, no penalti. El VAR no intervino, el penalti se mantuvo, y España avanzó directo hasta la final. Aunque claro, el contraargumento también tiene sentido. Hubo contacto real sobre Yamal dentro del área. Y Francia de todos modos se vio ampliamente superada. Pero una decisión que ayuda a enviar a un equipo a una final del Mundial y al otro al partido por el tercer puesto, siempre se va a analizar fotograma por fotograma. Y de esto se seguirá discutiendo por años. Número 2. Aquí está el vacío de los 4 escenarios que les dije que recordaran, provocando su primer desastre. La tarjeta roja a Bril Embolo en el partido de cuartos entre Argentina y Suiza. Justo después del empate suizo, el árbitro Joel Aguilar Pinheiro amonestó ao argentino Leandro Paredes por una falta leve sobre Embolo. El VAR revisó y vio que Embolo se había tirado antes del contacto. Pero el VAR no puede simplemente anular la amarilla de Paredes y ya. Así que usó la regla de confusión de identidad para transferir la tarjeta a Embolo por simular. Y como Embolo ya tenía una amonestación, terminó expulsado con tarjeta roja. Suiza, que dominaba y presionaba, se quedó de pronto con 10 hombres y acabó perdiendo 3-1. El seleccionador Murat Yakin tildó la regla de inaceptable. Aquí viene lo exasperante. Embolo se tiró claramente, así que la decisión era técnicamente correcta. Pero esa regla de confusión de identidad casi nunca se había usado así, y que su debut justo le diera ventaja al campeón defensor en unos cuartos de final, echó más leña al fuego de una polémica que ya ardía con fuerza. El número 3 nos sitúa en el Noruega contra Inglaterra, una decisión que abrió un camino muy extraño. Torbjørn Hegem creyó adelantar a Noruega tras un rebote de córner en el minuto 55. Un gol sucio y atropellado que desató la locura en la grada noruega. Pero la repetición mostró que al cobrarse el córner, Erling Haaland empujó al suelo con ambos brazos a Elliot Anderson antes del saque. Según una nueva aclaración para este mundial, una falta ofensiva antes del saque puede revisarse si influye directo en el gol posterior. Y los árbitros determinaron que el empujón de Haaland hizo exactamente eso, al seguir involucrado en la misma jugada que terminó en la red. El gol fue anulado y el córner se tuvo que repetir. Según la nueva regla, la decisión era defendible. Pero abrió una frontera desconcertante sobre qué tan atrás en el tiempo podía intervenir el VAR para anular algo. Esa incómoda idea de que un empujón previo a que el balón esté en juego pueda invalidar un gol segundos después. Y dejó a muchos preguntándose dónde demonios se traza el límite ahora, y cuántos goles legítimos podrían ser anulados si buscas con lupa un leve empujón en el inicio de la jugada. El número 4 es el caso que dejó de ser un asunto de fútbol para convertirse en un incidente internacional. La tarjeta roja a Folarin Balogun. En 16avos contra Bosnia y Herzegovina, el delantero estadounidense pisó el tobillo del defensor Tarik Muharemovic en un choque que a velocidad normal no parecía nada, pero horroroso en cámara lenta. La mayoría de expertos creía que la amarilla era el límite, pero mandaron al árbitro a revisar el monitor. Y por ese fallo de 4 escenarios, sus únicas opciones reales eran no hacer nada o expulsar.
Sacó la roja. Y entonces, el torneo abandonó la cancha por completo, porque Donald Trump, presidente de un país anfitrión, habló con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la sanción. Y una supuesta comisión independiente de la FIFA le quitó la suspensión a Balogun para que jugara los octavos de final. El mensaje para el mundo fue contundente. Las reglas se podían romper si el hombre poderoso adecuado hacía una llamada. Una incoherencia aún más grave frente al inglés Jarell Quansah, expulsado ante México, que no recibió tal favor y fue suspendido 2 partidos. Mismo torneo, 2 tarjetas rojas, 2 tipos de justicia totalmente distintos. Es para quedarse helado ante semejante absurdo. Un tropiezo de un segundo, la típica jugada que se olvida al día siguiente. El VAR la transformó en tarjeta roja, luego en conflicto diplomático y finalmente en un escándalo mundial sobre si la mismísima Copa del Mundo estaba en venta. El sistema creado para hacer justicia falló estrepitosamente aquí, destrozando de paso toda la credibilidad del juego. El número 5 nos lleva al origen de toda esta conspiración. El debut de Argentina en el grupo contra Argelia. En el primer tiempo, Lionel Messi le entró duro al capitán argelino Aissa Mandi, clavándole los tacos en la pantorrilla. Varios expertos dijeron que era una expulsión clarísima. El árbitro solo sacó amarilla, y el VAR dejó pasar la jugada. Messi, quien terminaría como goleador del torneo, siguió en la cancha y acabó marcando un triplete. En Argelia estaban tan furiosos que presentaron una queja formal ante la FIFA por esa jugada. Fuera intencional o no, que seamos justos, pudo no serlo, esa piedad con la máxima estrella en el primer partido alimentó cada teoría conspirativa sobre Argentina que vino después. Ahí se sembró la duda. El número 6 es posiblemente el caso más trascendental de todos. Egipto contra Argentina en los octavos de final. El partido que convenció a millones de que el torneo estaba arreglado. Egipto jugaba de maravilla y Mostafa Mohamed creyó poner el 2-0 ante los campeones con un contragolpe letal. Pero el VAR lo anuló porque supuestamente Marwan Atia le hizo falta a Lisandro Martínez en el inicio. Una falta ocurrida unos 20 segundos antes y a casi 100 metros de distancia, en el otro extremo de la cancha. Si puedes ir tan atrás para anular un gol, se preguntaban los críticos, ¿acaso existe un gol totalmente legal? Al poco tiempo, Egipto sí marcó el 2-0, pero Argentina reaccionó con 3 goles en 13 minutos de locura, coronados por un cabezazo de Enzo Fernández en el descuento. El DT de Egipto, Hossam Hassan, estalló después del partido asegurando que querían que Messi siguiera vivo en el torneo. Y juró que no vería ni un solo minuto más de esta Copa del Mundo. Y la razón de que doliera tanto fue la evidente doble moral. Ese análisis milimétrico de 20 segundos y 100 metros que anuló el gol egipcio no apareció en la supuesta falta previa al gol de la victoria argentina. A un equipo lo miraron con lupa, al otro le dieron el beneficio de la duda. Esta decisión convirtió la conspiración de Argentina de un simple meme a un verdadero movimiento global. Uno que 6 millones de personas apoyaron después al firmar una petición para que expulsaran a los campeones. Vale la pena detenerse aquí porque esas jugadas de Argentina muestran la verdadera enfermedad de todo esto. Nos vendieron el VAR como una herramienta para aumentar la confianza en el fútbol. Pero en este torneo hizo todo lo contrario, obligando a los aficionados a mirar al árbitro con miedo antes de festejar un gol. La exárbitra de la FIFA, Cristina Unkel, quien trabajó como analista este verano, definió el ambiente al asegurar que la confianza de la afición está completamente destruida ahora mismo. Y añadió que jamás vio tanto enojo en su carrera. Una máquina de confianza que la destruye por completo. Grábate eso en la mente. El número 7 nos trae el dolor más puro. Irán. En los últimos segundos de su último partido de grupo contra Egipto, minuto 93, con el pase a octavos pendiendo de un hilo, y Shohei Khalilzadeh la empujó en un caótico barullo en el área para clasificar a Irán, que había jugado muy por encima de su nivel tras ser descartada antes de que rodara el balón, metiéndose en octavos. Se quitó la camiseta con delirio. El banquillo se vació. Un país entero contuvo el aliento, y entonces el VAR trazó sus líneas. Esas líneas frías y matemáticas de la computadora. El gráfico mostró a Khalilzadeh adelantado apenas por un dedo del pie. Un solo dedo en la última jugada de su mundial. Era, según el reglamento técnico, la decisión correcta. Nadie podía discutir seriamente la geometría, pero fue una muestra brutal de cómo la tecnología puede robar un instante de pura alegría humana y delirante, reduciendo todo el torneo de un país a una cuestión de milímetros medidos por una máquina. Correcto, y completamente desgarrador al mismo tiempo.
El número 8 es la tragedia más poética del torneo. Portugal vencía a Croacia 2-1 en el último minuto de 16avos cuando Joško Gvardiol empujó lo que parecía un dramático empate agónico para forzar la prórroga. Caos absoluto, jugadores corriendo con locura hacia el banderín de córner. Un país entero soñando con un último capítulo. Y entonces el VAR no acudió a las cámaras de televisión, que no mostraban absolutamente nada, sino al sensor de movimiento oculto dentro del balón de juego, que detectó el más mínimo roce en la cabeza del suplente croata Igor Matanovic durante la jugada previa. Un contacto totalmente invisible para el ojo humano. Ese roce microscópico bastó para dejar a Mario Pasalic en fuera de juego, y el gol se borró como si jamás hubiera existido. La decisión alargó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo y, al mismo tiempo, fulminó la legendaria carrera internacional de Luka Modric con una derrota final. Un viaje de 24 años, uno de los mejores mediocampistas de la historia, sentenciado por un pelo y un chip de computadora. Técnicamente correcto, si confías en la tecnología. Emocionalmente devastador, sin importar en qué creas. El número S es uno de los incidentes más comentados de todo el torneo, el Cablegate. Inglaterra estaba a segundos del descanso, en sus cuartos de final, perdiendo por 1 contra Noruega, cuando Jude Bellingham se inventó un empate brillante. Pero Noruega estaba furiosa, insistiendo en que el despeje del portero Ørjan Nyland había rozado un cable de la cámara aérea, desviando su trayectoria antes de caerle franca a Elliot Anderson, quien inició toda la jugada. El centrocampista noruego Sander Berge calificó la situación de ridícula. La FIFA respondió con datos del chip del balón, asegurando que no hubo alteración en la lectura del sensor y, por tanto, ningún contacto con el cable. Todo se redujo a tus propios ojos, que decían una cosa frente a un microchip que decía otra. Y la FIFA, pidiéndole al mundo entero que confiara en el chip. La deliciosa ironía es que esta tecnología es lo bastante sensible como para detectar un pelo. Pero no pudo notar si un balón chocó contra un cable de acero. Noruega quedó fuera por 2-1. Convencidos aún de que el cable de la cámara causó su eliminación. El número 10 trae una expulsión dolorosa. Bélgica contra Senegal en octavos de final, ya bien entrada la prórroga. El partido se arrastraba hacia los penales casi sin ocasiones. De pronto, Yuri Tielemans cayó en el área. El árbitro Said Martínez no mostró interés al principio. Brazo extendido, sigan jugando, aquí no pasó nada. Pero una larga revisión del VAR lo arrastró hasta la pantalla. Tras verla varias veces, decidió que Lamine Camara había hecho contacto. Hablo del roce más sutil imaginable mientras intentaba defender un centro de forma torpe. Penal. Tielemans se perfiló y lo mandó a guardar. Así, Bélgica completó una remontada épica tras ir perdiendo por 2 goles para ganar 3-2, eliminando a un gran Senegal del Mundial. Un equipo que había empatado con garra y esperaba la lotería de los penales, se fue a casa por un empujón imperceptible incluso en cámara lenta. Si fueras aficionado de Senegal, esta es la clase de eliminación que te duele durante años. El número 11 pudo haber cambiado el destino del grupo. En el deslucido y aburrido empate de Inglaterra frente a Ghana, Prince Adu pareció ser derribado en el área por una entrada salvaje y a destiempo de Ezri Konsa. Justo el tipo de contacto que se señala como penalti 9 de cada 10 veces. El árbitro Said Martínez, el mismo que luego pitaría ese penalti tan dudoso a Bélgica, dejó seguir sin dudarlo, y el VAR, increíblemente, ni apareció. Es sumamente difícil no verlo como un error clarísimo y evidente. Y este dolió de verdad, porque si a Ghana le hubieran pitado ese penalti y lo hubieran marcado, la tabla final del grupo habría cambiado por completo, decidiendo quién avanzaba y quién hacía las maletas. Un recordatorio de que lo que el VAR decide ignorar en silencio puede ser tan crucial como las decisiones que sí toma. Número 12. Y siguiendo con penaltis ignorados, vamos al Francia contra Senegal en fase de grupos. Kylian Mbappé cayó tras una entrada muy a destiempo de Sadio Mané dentro del área. Para casi todo el mundo parecía un penalti clarísimo. Un defensor cruzándose con el hombre más rápido del campo. Alireza Fagani dijo que no. El VAR, de hecho, le sugirió ir a revisarlo, algo bastante raro. Pero Fagani corrió al monitor, lo analizó con calma y se mantuvo firme en su decisión, concluyendo de forma absurda que fue Mbappé quien buscó el contacto. Una conclusión a la que muy poca gente llegó viendo la misma repetición. Fue una de las primeras decisiones desconcertantes del torneo, un aviso de toda la confusión que vendría después. La cómoda victoria de Francia evitó que la polémica estallara, pero sembró una pequeña semilla de
Dudas sobre cómo y bajo qué criterios estaban tomando estas decisiones tan importantes. Número 13. Toda una serie de penaltis reclamados por Inglaterra. Primero, en octavos contra la República Democrática del Congo, donde Harry Kane escapó solo y cayó cuando el portero Lionel Mpassi se barrió al contacto. El árbitro Adam McHatme no solo la ignoró, sino que prácticamente acusó a Kane de fingir. Aunque, curiosamente, no lo amonestó. El VAR revisó la jugada y no hizo nada. Y para casi todos los que lo veían, era un penalti clarísimo. La pesadilla arbitral de Inglaterra no terminó ahí. En cuartos contra Noruega, a Jet Spence le pitaron inicialmente un penalti tras caer en el área, solo para que Clement Turpin fuera al monitor y anulara la decisión de inmediato. Se mire por donde se mire, Inglaterra vivió en este torneo una montaña rusa de penaltis desconcertante. Y ese constante, tira y afloja de cobrar, revisar y anular, revela el mayor problema de todos. Uno que no tiene nada que ver con si un fallo fue correcto. Es lo que el VAR le ha hecho a nuestra forma de vivir el fútbol. Toda la magia del fútbol es ese instante. El balón toca la red. Millones de personas saltan de sus asientos al mismo tiempo. Desconocidos se abrazan. Es pura locura. Esa explosión espontánea y compartida es la verdadera razón de ver el juego. El VAR asesina eso en silencio. Ahora el balón entra y te congelas. Miras de reojo al árbitro. Esperas a que se lleve la mano a la oreja. Y solo cuando un tipo en una cabina da el visto bueno, te permite celebrar. E incluso entonces la alegría es apagada, tardía y sin alma. Cada vez son más los que piensan que la única solución real es simplemente eliminarlo. Aceptar alguna injusticia en el campo como un precio justo para mantener viva el alma del fútbol. Cuando un sistema diseñado para hacer el juego más justo hace que tantos quieran destruirlo, algo anda muy mal. En fin, volvamos a la lista. El número 14 nos lleva al Brasil contra Escocia en fase de grupos. El escocés Jack Hendry se durmió con el balón, un error defensivo gravísimo, y Vinicius Jr. lo leyó al instante, robándole el balón de los pies para empujarlo a la red vacía. Una jugada fantástica, despierta y de puro delantero letal. Pero el VAR lo anuló, decidiendo que Vinicius Jr. le había hecho falta a Hendry al quitarle el balón, aunque el contacto real fue mínimo, un choque hombro con hombro normal que ves ignorar 20 veces por partido. El propio analista de arbitraje de la BBC, Darren Kahn, admitió que Escocia tuvo bastante suerte de librarse de esa. Y Vinicius Jr. se quedó reclamando con furia a los árbitros, sin poder entender cómo una anticipación limpia se convirtió de pronto en una falta en su contra. Al final apenas importó, porque Brasil ganó 3-0 cómodamente y lideró el grupo, siendo la única razón para no estar más arriba. Pero era un primer indicio de lo que terminaría definiendo todo el verano. Goles anulados por contactos tan absurdos que necesitabas una lupa para verlos. Y para cerrar la lista en el puesto 15, viajamos al choque entre Alemania y Paraguay en 16avos de final. En la prórroga, Jonathan Tah saltó con todo y puso el 2-1 para Alemania. Desató la locura de los tetracampeones rumbo a octavos. Fiesta total. Alivio puro en el banquillo alemán tras sufrir una eternidad contra una Paraguay durísima que no cedía un solo centímetro. Y entonces apareció el VAR. Los árbitros decidieron que, en la jugada previa, Waldemar Anton bloqueó al portero de Paraguay, Orlando Gil, quien se fue al suelo ante el menor roce, y el gol fue borrado directo del marcador. Los analistas y el cuerpo técnico de Alemania estaban convencidos. El contacto fue mínimo y el gol debió subir al marcador. El portero buscó el roce más leve y le salió de maravilla. Pero la crueldad apenas empezaba, porque el partido se estiró de mala manera hasta los penaltis. Y Tah, el mismo al que le acababan de anular el gol, mandó el penalti definitivo a las nubes, firmando una de las mayores sorpresas del Mundial. De acariciar la gloria a mandar a Alemania directa a casa, todo en un par de minutos. Todo por un VAR riguroso y un portero que cayó facilísimo. El cierre perfecto e inexplicable para 15, decisiones que transformaron un hermoso torneo en un juicio de un mes. Esta es la lista. Y ahora, este enorme circo se traslada a su último acto. El domingo, Argentina y España se juegan el trofeo más grande del planeta. La única duda que nos queda es la misma que venimos haciendo todo el torneo. ¿Tendrá Argentina la suerte a su favor una vez más? Solo queda esperar para descubrirlo. Dejen sus opiniones en los comentarios y nos vemos en la gran final.